Algoritmo de Turney para obtener la polaridad de frases. Muy bien. Básicamente esta persona, Turney, lo que dijo fue, siempre estamos trabajando con palabras. Vemos que las palabras tienen una carga de valor bien demarcada. Pero ¿qué tal si hay frases que también tuviesen una carga de valor, tuvieran una polaridad? Muy bien. Pensando en eso, creó este algoritmo de 3 pasos en el cual él dijo, primero voy a extraer ciertas frases desde opiniones y críticas para armar un léxico de frases. Voy a aprender la polaridad de cada frase y luego voy a hacer una puntuación de críticas según el promedio de las polaridades de estas frases. Muy bien. Para extraer las frases utilizó una serie de reglas. Por ejemplo, la primera regla decía que la primera palabra de la frase iba a ser un adjetivo, la segunda un sustantivo, plural o singular, y la tercera palabra cualquiera. Esta no la extraía, solo las dos primeras. Otra regla era que la primera palabra fuese un adverbio y la segunda un adjetivo, pero sin sustantivo, como tercera palabra. Luego de extraer algunas de estas frases de dos palabras, dijo, bueno, ¿cómo calculo la polaridad? ¿Cómo sé si una frase es negativa o positiva? Entonces verificó qué tan cerca aparecían estas frases de otras palabras con polaridad bien conocida, como por ejemplo la palabra excelente o la palabra pobre. La idea detrás de este concepto es que la coocurrencia de una frase junto a una palabra como excelente o bien como de una palabra como pobre no es casual, sino que tiene la misma carga de valor, la misma polaridad. Para ello utilizó una fórmula matemática llamada Point-Wide Mutual Information o PMI, que la podemos definir de la siguiente forma. Dado un par de valores x e y pertenecientes a dos variables aleatorias discretas x e y respectivamente, cuantifica la discrepancia entre la probabilidad de su coincidencia dada su distribución conjunta y su distribución individual, y asumiendo su independencia. Entonces, matemáticamente tiene esta forma que ven acá. Es el logaritmo en base 2 de la probabilidad de la coocurrencia de estos eventos, x e y o variables, sobre la probabilidad de la ocurrencia de x y la probabilidad de la ocurrencia de y. Es decir, cuanto más posible es que el evento x aparezca vinculado al evento y, a que aparezcan ambos de forma independiente entre sí. Entonces, en este caso, los eventos o variables no son otra cosa que palabras, ¿no? Y tenemos el PMI de palabra 1 o palabra 2 como el logaritmo en base 2 de la probabilidad de la ocurrencia de palabra 1 y palabra 2 sobre la probabilidad de la ocurrencia de palabra 1 por la probabilidad de la ocurrencia de la palabra 2 de forma independiente. Turney utilizó un buscador, altavista.com, es un buscador muy viejo, ya nadie lo usa, creo que no existe más, para obtener estos valores. Pero nosotros podríamos utilizarlo, podríamos utilizar un conjunto de entrenamiento, no necesariamente un buscador, para verificar estos valores, ¿no? Y obviamente de nuestro conjunto de entrenamiento o del buscador que utilicemos van a depender los resultados que encontremos. Entonces, la probabilidad de una palabra es básicamente la cantidad de resultados que existen para esa palabra sobre la cantidad total de resultados. Si nosotros en vez de un buscador usamos un corpus de documentos, simplemente contamos la cantidad total de palabras que tenemos en nuestro corpus y la cantidad de veces que aparece la palabra que nos interesa. Entonces, resumiendo, la probabilidad de ocurrencia de una palabra es simplemente cantidad de veces que ocurre esa palabra sobre palabras totales. Ahora, ¿cómo calculamos la concurrencia de palabra 1 con palabra 2? Muy bien. En este caso lo que vamos a usar es, vamos a contar la cantidad de resultados donde palabra 1 aparece cerca de palabra 2. Y lo vamos a dividir sobre la cantidad total al cuadrado. Entonces, la cantidad de veces que aparece palabra 1 cerca de palabra 2
significa que va a estar a no más de n palabras, siendo n un parámetro a definir, de distancias de palabra 2 en un texto dado. Finalmente, esta fórmula de PMI nos va a quedar como ven acá. Logaritmo en base 2 de la cantidad de veces que aparece palabra 1 cerca de palabra 2 sobre n al cuadrado dividido la cantidad de ocurrencias de la palabra 1 sobre n por la cantidad de ocurrencias de la palabra 2 sobre n. Obviamente estos n cuadrados se van, se cancelan. Y nos queda la fórmula más simple que está acá. Logaritmo en base 2 de palabra 1 cerca de palabra 2 dividido cantidad de ocurrencias de palabra 1, cantidad de ocurrencias de palabra 2. Y de esta manera calculo la polaridad de una frase como el PMI de la frase dada cerca de excelente, pongamos por caso, menos el PMI de la frase en cuestión cerca de la palabra pobre. Entonces, la fórmula para la polaridad termina siendo esta fórmula que ven acá. Logaritmo en base 2 de cantidad de veces que aparece la frase cerca de excelente por cantidad de ocurrencias de la palabra pobre sobre cantidad de ocurrencias de la frase cerca de la palabra pobre por cantidad de ocurrencias de excelente. De esta manera y con esta fórmula encontró que la polaridad de algunas frases, como por ejemplo online services, era positiva, online experience era positiva, 2.3, low fees era positiva, como uno podría esperar, ¿no? Bajas tarifas, pero no tan positiva, 0.33 apenas. Inconvenientemente ubicado, menos 1.5, acá no hay ninguna sorpresa. Y, por ejemplo, la palabra average, no sé por qué está la palabra sola, 0.32, o sea que la palabra promedio era ligeramente positiva. Muy bien. Armar una lista de frases y asociarles el valor obtenido con los cálculos anteriores para luego descomponer las críticas en estas frases y realizar el promedio. Es decir, básicamente hacer el análisis de sentimientos sobre distintos textos utilizando las frases. Entonces, sobre 410 opiniones de Opinions, creo que es una revista, encontró que tiene una exactitud promedio del 74% en promedio, pero para críticas cinematográficas eran más bajas, 66%, para bancos y automóviles entre el 80 y el 84%, y para viajes intermedio, con lo cual, o sea, cerca de este valor. Sus resultados, digamos, no fueron extremadamente positivos, pero sí demostró que hay frases, por lo menos 2 palabras, posiblemente haya más de 3 o de 4, que también tienen carga de valor y nos están dando pistas sobre si una crítica es positiva o negativa. Muy bien, aspectos. Habíamos hablado de los aspectos al principio. ¿Cómo detectar más de un sentimiento en la misma frase? Este es uno de los problemas que tenemos muchas veces cuando hacemos análisis de sentimiento. ¿Qué sucede cuando tenemos frases como la siguiente? La comida era excelente, pero el servicio pésimo. ¿Esto es una crítica negativa o positiva? Bueno, en realidad acá hay 2 críticas. Una sobre la comida y otra sobre el servicio. Y una es positiva y otra es negativa. Entonces, hay un par de personas, Min-King Hugh y Bing Liu, que buscaron alguna forma de encontrar estos aspectos y sus ponderaciones. Y lo hicieron a través de 2 ideas principales: la frecuencia y ciertas reglas que ellos describieron. La frecuencia es básicamente buscar todas las frases que son frecuentes en las críticas de un lugar dado. Ellos en particular trabajaron con críticas de restaurantes. Entonces vieron que para un mismo restaurante se repetían muchas veces las frases tacos de pescado, ¿sí? Acá es donde viene el análisis de frecuencia. Esto aparecía muchas veces. A este tipo de frases las llamaron aspectos o atributos, o bien objetos de sentimiento, porque representan el objeto al cual se está criticando. Y luego empezaron sobre estas frases a aplicar algunas reglas. Filtraron, por ejemplo, las frases frecuentes con reglas como ocurre después de una palabra que indica sentimientos. Ejemplo: geniales, tacos de pescado.
Eso quiere decir que tacos de pescado es muy probablemente un aspecto. Y así encontraron para críticas sobre los siguientes sitios los siguientes aspectos. Por ejemplo, buscaron críticas sobre casinos y encontraron que había aspectos como casino, buffet, piscina, resort, camas, para peluquería infantil, corte, trabajo, experiencia y niños en aspectos, restaurante griego, comida, vino, servicio, aperitivos, cordero, grandes tiendas, encontraron selecciones, departamentos, ventas, negocios, ropa. Algunas consideraciones finales. El aspecto puede no ser mencionado en una sentencia. Para hoteles, restaurantes y en general para muchos sitios a los cuales es habitual encontrar críticas en internet, los aspectos son generalmente conocidos y son fáciles de identificar. Es posible utilizar una clasificación supervisada. Para pequeños corpus se puede utilizar una clasificación manual de aspectos, comida, decoración, servicio, precio o incluso nada, cuando no tenemos un aspecto, no encontramos un aspecto en una crítica. Y luego entrenar un clasificador. Cada una sentencia tiene algunos de estos aspectos: comida, decoración, servicio, precio, nada. Si la cantidad de críticas no está balanceada entre positivas y negativas o entre los rangos elegidos, no se puede usar el estimador de precisión. Eso es algo que ya sabemos. Ellos utilizan otro llamado F-score, y si el balanceo es muy pronunciado, el desbalanceo, se puede degradar severamente el rendimiento del clasificador. Entonces hay dos soluciones para este tipo de problemas, que es tomar un muestreo parejo, ¿sí? Un undersampling, o penalizar más severamente al clasificador por un error al categorizar la clase más rara. Muy bien. Eso es todo. Una consideración final sobre los aspectos es que, según otro trabajo, existen aspectos de grano grueso y aspectos de grano fino. Entonces, si volvemos acá, podemos ver que para los restaurantes en general, comida, servicio o aperitivos pueden ser aspectos de grano grueso, pero cuando entramos en comidas específicas como por ejemplo cordero o tacos de pescado, estamos hablando de aspectos de grano fino. Es como si fuera un segundo nivel dentro de comida. Muy bien, eso es todo.